¿A qué se debe el bajísimo grado de ejecución del Servicio Público de Empleo en 2016 y qué medidas se están tomando para evitar que esta situación se repita en 2017? Sí, el grado de ejecución, bajísimo o no bajo, depende un poco también de la fase presupuestaria que tengamos en cuenta, ¿no? Porque en fase A, es decir, lo que se refiere a las convocatorias por nosotros realizadas, el grado de ejecución es mayor y en cambio en obligaciones reconocidas es menor, pero eso se debe a distintas cosas, como por ejemplo programas que acaban al año siguiente, pendientes de justificación o incluso en un momento dado pues que la solicitud, digamos, por parte de los beneficiarios de las distintas subvenciones que se sacan, pues no llegó al importe previsto, ¿no? Y eso también pasa, por ejemplo, en los programas de acompañamiento, pues a veces se puede sacar una convocatoria a 4 millones y se presentan 2,5. Entonces, en ocasiones también tiene que ver, pero bueno, aparte de esa matización, pues tiene que ver con distintas circunstancias que han complicado un tanto las cosas, ¿no? Primero, una prórroga presupuestaria, que yo creo que no debemos ignorar. No voy a, ya se ríe, no voy a aprovechar para echarle en cara que la culpa es suya por la prórroga presupuestaria, pero debería. No lo he dicho, pero reconocerá que algo tiene que ver. Y algo tiene que ver cuando uno arranca el año con un presupuesto que no es el que necesita para sacar las convocatorias que tiene que ejecutar, cuando está pendiente de modificaciones de ese presupuesto que lógicamente tardan un tiempo, tardan en llegar y retrasan todas las convocatorias. Y tiene que ver también incluso hasta con falta de recursos humanos. Y aquí entonces tendría que mirar para el Partido Popular por las tasas de reposición de funcionarios, o para usted, que también es muy defensor de que haya esa reposición, ¿verdad? Pues no tiene la culpa en absoluto. Usted no tiene la culpa en absoluto, pero lo digo en el sentido contrario. Si a ellos se le ha puesto un poco la culpa, a usted me daría la razón en ese caso, me refiero, ¿no? Es decir, también tiene que ver en ocasiones con la falta de recursos humanos, incluso con el momento en el que el Estado nos comunica las subvenciones que nos van a dar. Y tengo aquí, por ejemplo, la resolución del Estado del año pasado, donde nos dice el importe de los 51 millones que nos transfiere para nuestras políticas de empleo, que como puede ver es de 21 de diciembre de 2016. Entonces, con prórroga presupuestaria, con problemas incluso de reponer personal, con unos ingresos del Estado comunicados, porque claro, cuando uno está en prórroga para reconocer ingresos y hacer cambios necesita certeza de los ingresos que va a tener. Con problemas incluso de este tipo, pues es normal que haya retrasos, aparte de algunos problemas añadidos, como pasó en el caso de la convocatoria de formación de desempleados, que como consecuencia de cambios legislativos que nos obligan a enviar las convocatorias de subvenciones a la base de datos nacional de subvenciones, no podemos enviarla nosotros directamente al BOP, hay que enviarla a ellos, un organismo nacional, que es a su vez quien lo envía a los distintos documentos. Se equivocaron, en vez de enviarlo al BOP, lo enviaron al BOE, perdimos un mes y hubo que retrasar a primeros de año porque no daba tiempo a resolver la convocatoria de formación para desempleados. Muchas gracias. Esto de ir conociéndose tiene sus cosas, porque claro, ya contaba yo con sus excusas, consejero, ¿no? Ustedes agarran habitualmente a, bueno, las coartadas favoritas son la de la prórroga presupuestaria y luego la de falta de fondos por culpa de las políticas del PP. Luego añade usted la de la comunicación por parte del Estado respecto a los ingresos. Habla de diciembre. Bien, nosotros hemos pedido información, espero que con esa información logremos aclarar lo que usted adelanta hoy aquí, más allá, insisto, de esas coartadas que ya no nos valen. La de la prórroga presupuestaria, usted a 1 de enero ya sabían de qué presupuesto iban a disponer y luego la de, en fin, la de los recursos por la falta de fondos por las políticas del PP, en fin, suena demasiado viejo. Yo creo que ustedes deberían innovar. Al acabar el mes de noviembre de cualquier ejercicio, cabría esperar, de manera general, que las disposiciones de crédito se fueran acercando al 90% y las obligaciones al 80%, por guardar, diría, una mínima proporcionalidad respecto al periodo del año transcurrido, ¿no? En el SEPEPA, si nos fijamos en las partidas con menos de medio millón de euros de crédito, en lo único en lo que parecen llevar un porcentaje de ejecución razonable a esas alturas del año es en sus propios gastos estructurales, ¿no? Personal y gasto en bienes corrientes y servicios. Y se lo decía la directora del SEPEPA en su comparecencia la semana pasada. En lo demás, en aquello a lo que realmente ha de destinar sus esfuerzos el Servicio Público de Empleo, las medidas conducentes a la mejora de la formación, el fomento de contrataciones, las cifras son sonrojantes. A 30 de noviembre, el Programa de Fomento del Empleo y Mejora de Relaciones Laborales tenía, con un crédito de 42,3 millones, tenía un obligado de 18 millones tan solo. Ahí hay un subconcepto muy concreto, el de orientación profesional, que partía de 1,34 millones de euros
Y eso es exactamente lo dispuesto. Yo me pregunto para qué sirvió entonces la modificación de crédito con la que se triplicó el presupuesto hasta los 5 millones de euros que está sin tocar. En el Programa Europeo y Empleo y Formación, el crédito total era de 13,7 millones y el obligado a 30 de noviembre era tan solo de 4,6. Hay dentro de ese programa el subconcepto de programas comunitarios con menos del 10% del crédito dispuesto y un 0% obligado. Y, finalmente, en el Programa de Formación Profesional para el Empleo, con un crédito de 32,9 millones, el obligado contable era tan solo de 12 millones. Ahí tenemos un par de subconceptos que a mí me llaman la atención. El de agentes sociales, en el que poco más del 5% de 2 millones dispuestos y un 0% obligado. Y el de entidades colaboradoras, cuyo crédito inicial era de 8,2 millones de euros, fue incrementado hasta 12 millones y nos preguntamos para qué, visto que apenas el 45% está dispuesto y menos del 20% obligado. La semana pasada, la directora del SEPEPA, Luisa Pérez, reconocía en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo que reconocía el bajo nivel de ejecución presupuestaria del SEPEPA a 30 de noviembre, que es de un 39% en total. Y ello a pesar de que las cifras de desempleo no han dejado de aumentar en lo que va de año. No quiso facilitar la cifra de ejecución a 31 de diciembre. Le preguntamos por ella, esperamos conocerla, la hemos solicitado. Y yo le pregunto, de un presupuesto total de 89 millones que tiene el SEPEPA, ¿puede usted decirnos cuánto se corresponde con subvenciones europeas o estatales que podrían tener que ser devueltas porque no se haya alcanzado el 100% de ejecución en las partidas correspondientes al final de 2016? Entiendo que usted tiene ese detalle. Nosotros hemos demandado esa información respecto a los programas afectados y su grado de ejecución a 31 de diciembre. Pero le pregunto ahora si nos puede decir a cuánto ascienden las cantidades a devolver. Y le pregunto, usted dice que lo va a comentar ahora, a ver qué medidas se están tomando para evitar que esta situación se repita en 2017. Yo le insisto en que no pueden agarrarse a las coartadas que mencionaba al principio y que obviamente sabíamos que iban a utilizar para justificar esta situación. Este bajísimo grado de ejecución presupuestaria, que nos parece grave. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, al menos, en eso. Y le pido que explique los motivos por los que ustedes, el Gobierno, son el principal parado que sigue sin dar una respuesta eficaz al desempleo que padecen más de 86.000 personas, que son las personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo. Y yo les digo que quizás ustedes no han hecho nada porque pueden permitirse ejecutar tan solo un 39% de las políticas de empleo y que su salario siga siendo del 100%. Yo le pregunto si alguien va a asumir alguna responsabilidad por una vez. Gracias.